Hola, en este video aprenderemos a trabajar con tablas dentro de Word. Para ello voy a abrir un archivo que ya tengo preparado dentro de mi carpeta de trabajo. Me voy aquí a abrir, examino y buscaré los destinos más visitados en 2021. Este documento contiene datos que yo deseo convertir en una tabla. Aquí encuentro los destinos más visitados y encuentro una lista de 10 destinos, pero al no estar en forma tabular, como que no es muy entendible y no es comprensible. Entonces, la idea es convertir este texto y pasarlo en una tabla. Vamos a hacer un espacio en esta parte para poder dibujar la tabla. Así que presiono Enter 2 veces para poder trabajar ahí una tabla. Como ya vimos en un video anterior, las tablas se trabajan desde la ficha Insertar. Me voy aquí a la ficha Insertar y buscaré justo debajo, encuentro el elemento tabla. La forma más fácil de crear una tabla es desplegando e insertando la tabla de acuerdo a lo que yo necesite. Si yo, por ejemplo, le digo una tabla de 5 filas, en este caso sería así, 5 filas, y le puedo decir de 3 columnas, sería en este caso de esta forma. Ahí tenemos una tabla de 3 por 5, 3 columnas y 5 filas. Si por el contrario yo deseo más columnas, puedo utilizar una tabla de 7 por 5. Para el caso que yo quiero convertir esto, si yo me fijo, tengo un dato, 2 datos, 3 y 4 datos. Entonces necesitaré 4 columnas al menos. Y como son 10 ciudades, entonces voy a utilizar hacia abajo, voy a tener que utilizar 10 cuadros. Pero como no me alcanza, entonces en este caso voy a tener que utilizar la segunda forma llamada insertar tabla. En este caso, si yo ya puedo configurar y por ejemplo poner 4 columnas y escribir acá, decirle 10 filas. Incluso 10 no sería suficiente porque quisiera colocar un título, entonces debería poner 11 filas. Si presiono acepto, automáticamente me mostrará la tabla para poder trabajar ya dentro de la tabla. Aquí lo que queda y lo que toca es empezar a escribir y volcar todos estos datos, colocarlos aquí. Entonces, en primer lugar, yo colocaré el título ciudad. Presiono la tecla tabulación para avanzar a la siguiente columna y colocaré el título país. Presiono tabulación. Voy a escribir moneda, tabulación y por último escribiré idioma. Entonces, voy a hacer uso de las opciones copiar y pegar para trasladar, voy a copiar aquí el país, la moneda y el idioma respectivo. También lo puedo escribir y así voy a ir rellenando mi tablita. Muy bien, hemos terminado de escribir el texto, aunque nos ha costado un poco. Ahora es momento de trabajar con la tabla y darle los formatos necesarios. En primer lugar, para hacer que la tabla cambie su estructura, puedo utilizar los bordes que encuentro en cada tabla. Por ejemplo, este borde me permite estirar la tabla hacia un lado. Lo mismo pasará con este otro borde, que es en sentido vertical. Entonces voy a compensar las columnas para que tengan más o menos una distribución homogénea. De igual manera,
puedo yo trabajar dentro de la tabla y seleccionar elementos. También puedo hacer que se amplíe o reduzca el espacio en cada elemento de la tabla. Para trabajar más aún con toda la tabla, yo puedo utilizar este tirador que aparece en la esquina y puedo llevar a la tabla hacia otra posición. Muy bien. Cuando trabajamos con una tabla, encontraremos dos fichas nuevas que aparecen en el lado derecho en Word. Una de ellas es diseño de tabla y la segunda es disposición de tabla. La primera me permite escoger un diseño para la tabla. Por ejemplo, los sombreados, los bordes, los estilos de borde, entre otras cosas. Por ejemplo, yo puedo utilizar un sombreado y decirle que la tabla tenga un color en específico. Pero antes de ello, como ya se habrán dado cuenta, tengo que seleccionar los elementos. Entonces, seleccionaré solo los títulos y le daré un sombreado de repente en color azulino. Luego puedo seleccionar los demás elementos y en diseño de tabla puedo escoger un color mucho más claro para la tabla. Así. También puedo escoger los bordes de la tabla. Por ejemplo, si yo selecciono toda la tabla, yo puedo escoger un estilo diferenciado para mi tabla. Por ejemplo, una doble línea de color naranja, ¿no? Y yo puedo incluso escoger más bordes de los que están. Puedo escoger el grosor de los bordes. Y aquí con este botón puedo indicar qué bordes quiero. Por ejemplo, solamente los bordes externos. Entonces me dibujará solamente los bordes que están alrededor de la selección. Si yo cambio, por ejemplo, y le digo, quiero un borde tipo zigzag de color, para que se diferencie, le vamos a poner de color verde, ¿ok? Y le voy a dar zigzag de 1,5 puntos. Entonces, esto yo lo puedo colocar en el centro, ¿no? Por ejemplo, en los bordes internos. O de repente puedo ponerlo en todos los bordes, ¿no? O solamente en la parte inferior o la parte superior o la izquierda o la derecha. Entonces yo puedo escoger en qué parte puedo utilizar. Y si quiero más personalizado aún, puedo escoger el modelo, por ejemplo, una doble línea gruesa y delgada de 2,25 puntos con un color de pluma de color morado, ¿no? Y puedo utilizar esta herramienta que se llama copiar borde, que me permitirá pintar, voy a hacer clic, me va a permitir pintar de manera de un pincel los bordes que yo he seleccionado previamente en la parte superior. Entonces se puede pintar y se puede modificar, en este caso, la tabla al gusto que uno desee. Presionamos escape para salir de esa herramienta. También tenemos la opción de utilizar estilos un poquito más profesionales. Si yo selecciono la tabla completa, puedo venir aquí a estilos de tabla y escoger estilos prediseñados por Word. Por ejemplo, puedo utilizar este estilo, tabla con cuadrícula 5, oscura y énfasis 2. Entonces, fíjense, me va a mostrar esa tabla, ¿no? Con un estilo un poquito más ordenado. Si selecciono la tabla, puedo cambiar rápidamente de colores utilizando los estilos. Esto es una gran ventaja ya que nos ahorra mucho tiempo. Puedo entonces utilizar esta tabla y ahora aquí en la parte inicial donde me dice estilos de tabla, yo puedo escoger qué elementos de la tabla deseo aplicar. Por ejemplo,
Si yo le hago clic en fila de encabezado, es la fila que es la primera fila, ¿no?, donde se encuentran los títulos de cada campo. Si desactivo todo, encontraré una tabla simple nada más en color celeste. Yo puedo decir qué elementos de las tablas deseo. Por ejemplo, le puedo decir que se resalte solamente la fila de encabezado. Luego le puedo decir que se muestren todas las demás filas con bandas, es decir, un poquito más oscuro y un poquito más claro. Oscuro, claro, oscuro y claro. También puedo decirle que se resalte la primera columna. Entonces podría marcar aquí. O decirle que se resalte la última columna. En todo caso, yo escogiendo aquí los elementos voy a tener una tabla más o menos modificada de esta forma. Para dar estructura a la tabla voy a utilizar la ficha disposición de tabla. La ficha disposición de tabla es un poco más compleja porque nos permitirá modificar la estructura de la tabla. La primera de las herramientas se llama dibujar tabla, que nos permite trazar, vamos a hacer clic aquí en la tabla para que se muestre, nos permite trazar líneas dentro de las tablas. Si yo la activo, puedo, por ejemplo, hacer esto. De esa forma se ha trazado una línea que divide a la celda en dos partes. Me está aplicando este borde de color morado, entonces voy a cambiar y le voy a colocar un estilo simple de borde. Por ejemplo, en color azul oscuro. Entonces puedo repasar, puedo repasar y puedo dividir o hacer las divisiones que yo considero pertinentes. Por ejemplo, puedo hacer esto. También tengo un borrador que me permite borrar las líneas que no me sirven. Las puedo borrar para que se estructure la tabla en forma coherente. Muy bien. También tengo la posibilidad de eliminar elementos. Por ejemplo, si me ubico aquí en Miami, Estados Unidos, basta con que haga clic en cualquiera de los elementos de esa fila. Entonces yo puedo venir aquí a eliminar y puedo escoger eliminar la fila. Entonces se eliminará dicha fila. También puedo eliminar por columnas, por celdas o la tabla completa. Si quiero insertar nuevos elementos, por ejemplo, voy a hacer clic aquí en Nueva York. Puedo insertar arriba de Nueva York una nueva fila. Puedo insertar, haciendo clic en Nueva York, por supuesto, puedo insertar debajo de Nueva York. Haciendo clic, por ejemplo, en el campo moneda o en cualquier moneda que estoy apreciando aquí, puedo insertar a la izquierda una nueva columna o puedo hacer clic nuevamente en moneda e insertar a la derecha una nueva columna. Si no me interesa, puedo hacer clic en esa columna y le digo eliminar columna y aquí también le diré eliminar columna. Ahora me falta redistribuir los tamaños para que esto quede relativamente más ordenado. También me toca eliminar esta fila. Nuevamente hago clic aquí y le digo eliminar esta fila. Muy bien. También tengo las opciones para dividir celdas y combinar celdas. Por ejemplo, si yo quiero que todos estos elementos se combinen, yo puedo seleccionarlos aquí y haré clic en el botón combinar celdas. Eso hace que todo se vuelva una celda y el texto que estaba dentro de esa celda se va a unificar. Voy a deshacer. Dividir celdas, por su parte, nos permite dividir las celdas que yo haya seleccionado.
Por ejemplo, aquí le puedo decir 2 columnas con una fila. Y encontraré así 2 columnas y una sola fila. Si yo selecciono esto y le digo dividir celdas, le diré 4 columnas con 2 filas hará lo respectivo. Acá tenemos 4 columnas y 2 filas dentro de esa celda. Si no quiero este efecto o quiero revertir el proceso, puedo seleccionar todo y le digo combinar celdas, que lo que hará será pues unir todas las celdas en una. También tenemos las funciones de autoajuste. En este caso, si yo le digo ajustar al contenido, se va a redistribuir la tabla para que ocupe exactamente el contenido que tiene. Si yo le digo ajustar a la ventana, se estirará a lo largo de toda la hoja de trabajo. Y también puedo darle un ancho de columna fijo, es decir, una medida específica. Entonces, devolver aquí, ajustar a la ventana. También puedo escoger el ancho y el alto en forma individual. Por ejemplo, si yo selecciono solamente estas 5 filas, puedo escoger el alto y escoger una medida, por ejemplo, que se adapte a mis necesidades. Voy a dejarla en 0.7. Si nos fijamos, las celdas tienen un espacio un poco más amplio en comparación con las otras celdas. Entonces, estas también les pondré a 0.7. Entonces ya tienen un ancho mucho más ordenado. Y en el caso de columnas, yo puedo elegir cualquier columna y en ancho puedo trabajar el ancho de la columna. Por ejemplo, 4. Para las demás celdas, yo puedo escoger y ponerle, por ejemplo, aquí el ancho. Puedo poner 3 centímetros de ancho, por ejemplo, para el idioma, ¿no? Estamos viendo ahí cómo se reubican, ¿no?, los elementos de la celda. Muy bien. Si lo que yo quiero es de repente igualar todas las filas, porque ya sea de repente que hemos manipulado mucho y de repente una de las filas es más pequeña, otra es más grande, entonces yo puedo seleccionar todas las filas y le haré clic en este botón que se llama distribuir filas. Al distribuir filas, todas las filas van a tener el mismo alto. Lo mismo pasará si yo selecciono de esta forma, obviamente seleccionando todo, y le digo distribuir columnas. Entonces, las 4 columnas tendrán el mismo peso y el mismo ancho. Entonces, en este caso, no es buena idea darles el mismo peso o el mismo ancho a cada columna. Perfecto. Para finalizar, también podemos encontrar que en la parte ya casi final encontramos una sección llamada alineación, que me permite colocar el texto en la parte superior, al centro a la derecha, al medio y al centro, o de repente al centro y a los lados. Entonces, con este conjunto de botones podemos nosotros ubicar los textos de manera adecuada para que se vea estéticamente ordenada nuestra tablita. Entonces podré colocar esto aquí y por último las ciudades voy a colocar al medio. Muy bien. Para terminar utilizaré direcciones de texto. Puedo yo seleccionar los textos que desee y puedo aplicar este botón que se llama dirección del texto. De esa manera el texto se verá hacia abajo o en este caso si presiono dirección del texto se verá hacia arriba. Si presiono una vez más voy a ver el texto en forma original. Muchas gracias.